La casa ahora estaba en silencio, demasiado silenciosa. Clara miró fijamente el teléfono en su mano. Su frío metal contrastaba con el calor que pulsaba en sus venas. Sus dedos temblaban. Los ecos de su propia voz aún resonaban en sus oídos. ¿Qué había hecho? El aire se sentía pesado, denso con el aroma metálico del miedo y algo más oscuro, que Clara no podía identificar. O tal vez simplemente no quería hacerlo. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Caminó por las habitaciones vacías, sus pasos amortiguados por la alfombra afelpada. Cada sombra parecía retorcerse, tomando la forma de sus recuerdos. Recuerdos de Alejandro, recuerdos de dolor. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Él ya no lastimaría a nadie más, me aseguré de eso. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional. Le provocó un escalofrío a Clara. Está herido. Por favor, tienen que venir rápido. Señora, necesito que respire profundamente y me diga qué sucedió. ¿Cuál es su dirección? Clara recitó la dirección, su voz ganando fuerza, cada palabra cubierta por una capa cuidadosamente construida de pánico. Es Alejandro, mi novio. Se cayó. Hay mucha sangre. Casi podía escuchar el escepticismo del operador a través del teléfono. Permanezca en la línea, señora. Estoy enviando una ambulancia en este momento. Clara cerró los ojos, imaginando a Alejandro tirado allí, indefenso. Bien, se lo merecía. Se merecía el miedo que lo carcomía. Su historia de amor había comenzado como un cuento de hadas. Alejandro, con sus ojos ardientes y su encanto natural, la había cautivado. Le prometió el mundo y por un tiempo ella le creyó. Pero los cuentos de hadas siempre encontraban la manera de convertirse en pesadillas. El primer moretón había aparecido en su brazo, una marca oscura que le marcaba la piel como un hierro candente. Él se había disculpado, por supuesto, su voz llena de remordimiento. No volverá a suceder, lo prometo. Pero sucedió. Una y otra vez, las disculpas se volvieron menos frecuentes. La violencia más brutal. Clara se encontró atrapada, su espíritu lentamente aplastado bajo el peso de su abuso. Señora, ¿sigue ahí? La voz del operador interrumpió los pensamientos de Clara, trayéndola de vuelta al presente. Sí, por favor, dense prisa. Necesita ayuda. Los paramédicos están por llegar, señora. ¿Puede decirme qué pasó? Clara dudó, luego dejó escapar un sollozo. Nosotros estábamos discutiendo. Se enojó, como siempre. Él me empujó y se cayó por las escaleras. Mentiras, todo mentiras. Pero ella sabía cómo hacerse la víctima. Lo había estado haciendo durante años. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Sus lamentos formaban una sinfonía escalofriante que resonaba en la noche. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho, un ritmo frenético contra sus costillas. «Ya están aquí», gritó con la voz quebrada por un alivio fingido. «Por favor, ayúdenlo. Se va a morir». Colgó el teléfono y lo arrojó al sofá junto a ella. Sus ojos recorrieron la habitación, observando la escena cuidadosamente preparada. Tenía que parecer convincente, tenía que parecer un accidente. Una oleada de mareo la invadió y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Lo había hecho. Finalmente había escapado. Las siguientes horas fueron un borrón. Clara las respondió todas, con voz suave y temblorosa, el cuerpo sacudido por los sollozos. Les habló del carácter de Alejandro, de su forma de beber, de su violencia. Les habló de las innumerables veces que la había lastimado, del miedo que se había convertido en su compañero constante. Imagen Clara mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Y le creyeron. Por supuesto que le creyeron. Ella era la víctima, después de todo. Alejandro, pálido e inmóvil en la cama del hospital, era el villano. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro permaneció inconsciente, su vida pendiendo de un hilo. Lo visitaba todos los días, con el rostro marcado por la preocupación, pero por dentro sentía una fría satisfacción. Observaba los pitidos de las máquinas, sus sonidos rítmicos, un recordatorio constante de su fragilidad.
Escuchaba a los médicos hablar en voz baja, sus palabras una letanía de huesos rotos y lesiones internas, y no dije nada. No les hablé de la discusión que tuvimos, de la forma en que me miró, con los ojos llenos de una rabia que nunca antes había visto. No les hablé del miedo que se había apoderado de mi corazón, del miedo que me había llevado a hacer lo que hice. Un día, mientras estaba sentada junto a la cama de Alejandro, noté un destello de movimiento. Sus párpados temblaron, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. El terror, puro y primario, ardía en su mirada. Trató de hablar, pero solo un grito ahogado escapó de sus labios. La sangre se me heló. Estaba despierto. Se acordaba. El pánico me invadió. Tenía que salir de allí. Tenía que desaparecer antes de que me delatara. Pero antes de que pudiera escapar, una figura apareció en la puerta. Una mujer, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. ¿Alejandro? Dios mío, ¿estás despierto? Era su madre. Observé horrorizada cómo la mujer abrazaba a su hijo, con la voz embargada por las lágrimas de alivio. Luego, se giró hacia mí, con los ojos entrecerrados. Tú le hiciste esto. Mi fachada cuidadosamente construida se derrumbó. Abrí la boca para protestar, para negarlo, pero las palabras no salían. Me lo contó todo. Antes del accidente, me dijo que te iba a dejar. No podía soportarlo más. La miré fijamente, con la mente dando vueltas. No se suponía que fuera así. Se suponía que Alejandro era el villano, no yo. Iba a contarles a todos lo que hiciste, sobre el bebé. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de acusaciones tácitas. La sangre se me heló, mi secreto, mi mentira, todo se derrumbaba a mi alrededor. Había estado tan concentrada en mi propio dolor que nunca había considerado el suyo.